Hola y sean todos bienvenidos a mi opinión sobre cine. Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad con el videoanálisis a la película Aguanta la respiración. Esta es una película de esas que yo digo que son joyas escondidas en el streaming, que no tienen distribución en el cine, por lo cual la mayoría de las personas no las conoce. Y si ustedes ven las puntuaciones y todo esto, son puntuaciones bastante bajas y es bastante injusto porque simplemente no tienen una distribución como las grandes producciones. Por eso la mayoría no lo conoce y la mayoría simplemente no vota por ellas. Entonces, si ven la calificación de esta película baja, no crean que por sí ya es una película mala, sino que hay que darle la oportunidad. Yo me enteré que esta producción existía era porque salía determinada actriz que me llama mucho la atención su carrera y quise averiguar más sobre ella, y cuando llego a ver los trailers, ahí fue donde me llamó poderosamente la atención buscarla y verla. Y la verdad es que la película no me defraudó. Pensé que iba a ser una historia más sencilla, que iba a ser más clichesca, pero tiene un plot twist bastante sencillo, la verdad, sea dicha, pero que se me hizo muy interesante como lo planteaban, porque en los trailers se ve que esto es una zona rural y que es una época pasada, pues una película de época. Pensé que era una película del viejo oeste, por lo cual las imágenes correspondían a una época bastante visceral de los Estados Unidos, donde todo era más salvaje, la ley del más fuerte, donde todos tenían que prácticamente estar armados, porque sucedieron cosas feas en esa época. Los que conozcan un poco de la historia de Estados Unidos saben de lo que estoy hablando. Pero sorpresa, esta película en realidad se ambienta en los años 30 del siglo pasado, o sea 1930 por allí, en donde, si saben un poquito de historia, era la época de la Gran Depresión, donde los grandes bancos y broma, pero toda la liquidez de las personas se perdió y muchos cayeron en bancarrota. No había trabajo, no había suficiente comida, pero lo que yo no sabía es que esta época también hubo en el centro de Estados Unidos una enorme sequía, en donde prácticamente todo se volvió desierto, estoy hablando de la vida vegetal sobre todo, murió, y las tormentas de arena eran brutales como si fueran desierto de Sahara, y la gente no estaba preparada para eso, eran gente rurales, y que muchos tuvieron que salir de allí a las grandes ciudades para poder subsistir. Ya no podían sembrar, ya no podían criar animales, y justamente era la Gran Depresión. O sea, la crisis en Estados Unidos fue fuerte, pero también fue este factor natural que se supone que sucede cada cierto tiempo, pero que en esa época en particular fue extremadamente fuerte. Así que sí es una película de época, pero no es una época tan atrás. Y me sorprendió muchísimo cómo esta gente trataba de sobrevivir. Sí, es un tráiler psicológico, pero no se va a clichés del cine de terror y suspenso. Yo pensé que íbamos a ver más cuestiones sobrenaturales. Y a mí me agradan mucho las historias que al final me dan una explicación sencilla. No quiero espolear nada. Ustedes cuando la vean dirán que es una cuestión demasiado mundana para la espectacularidad que nos prometían, pero yo digo que esto es lo mejor que le puede pasar a este tipo de película. Una explicación clara y sencilla que por cuestiones de la época simplemente no se conocían bien y hacía que la gente cometiera o creyera en cuestiones más sobrenaturales, y por eso me encantó mucho esta historia. Y que a pesar de que no es una película de mucho presupuesto, la fotografía y la escenografía es brutal. Ustedes dirán, ¿qué escenografía? Si simplemente vimos tormentas de arena y no se veía absolutamente nada. Bueno,
Esa tensión lo lograba la fotografía, repito, y realmente creaba un ambiente inquietante e impactante a la vista. Por eso quizás muchos esperaban algo más, una resolución mucho más grande, más apoteósica, más sobrenatural, pero la verdad la sencillez de la historia ambientada repito, en una época en la que no se conocía mucho concepto psicológico o de medicina, es lo que creo que le da el plus a esta historia. Realmente me agradó bastante. Pero como les decía, yo no hubiera sabido de esta historia si no hubiera salido esta niña, esta actriz llamada Amia Mitchell, no sé si lo pronuncié bien, de todas maneras pongo el nombre aquí abajo, porque esta niña veo que es una actriz que tiene un gran futuro, aunque no me lo crean. Esta niña la vi yo por primera vez en El planeta de los simios Guerra, donde trataban de mostrarla como una niñita buena, pero que estaba enferma y no podía hablar, y esa carita que ponen. Yo he dicho muchas veces que los niños actores lo mínimo que tienen que saber es mínimamente actuación, porque ellos no los escogen por sus grandes interpretaciones, sino que realmente los escogen por bonitos o por algo que se necesita la historia, una picardía, una cuestión, un asunto, algo curiosito con estos niños. Pero que las actuaciones, si no son muy pulidas, no importa. Es trabajo del director saberlos dirigir para obtener de ellos lo que se necesita. Y yo pensé que esta niña en esta película de Planeta de los Simios era de este tipo de actriz, simplemente se tenía que ver bonita, calladita. Al poco tiempo de haberla visto en el Planeta de los Simios, consiguió una película que había hecho 1 o 2 años antes. No recuerdo el nombre, era algo del lago, Misterio del Lago, Casa del Lago. O sea, era una película tan genérica y tan mala. Con sinceridad, esa sí no se la recomiendo. Que salía esta niña, pero había hecho un papel de niña con Alzheimer. Y ella, a pesar de que la película fue bastante mala, fue lo mejor de la película. Ella, como una niña con Alzheimer, se roba la película. No es lo más importante de la película, pero repito, y es triste porque es lo mejor de la película y es algo sin importancia. Yo cuando la vi en esta película, repito, 2 años más chiquita, decía, es por esta película que ella obtuvo ese papel en El planeta de los simios. Porque la verdad, como ñañita inocente y broma enfermita, era una buena actriz. Luego la vi en otras producciones ya grandes y veo que ella está mejorando mucho como actriz. Las producciones no han sido muy buenas o muy grandes, muy taquilleras. Creo que las más taquilleras precisamente El planeta de los simios, donde ella ha estado. Pero considero que la niña tiene un gran futuro como actriz y se sigue cultivando. Y en esta película ella lo hizo excelente también. Claro, aquí ella tiene un papel muchísimo más protagónico y todo el elenco que está con ella también son actores muy buenos que dieron una ambientación a esta historia bastante sencilla, de verdad impecable todo. Entonces es una película que la recomiendo bastante. Van a aprender algo de historia o cómo vivían estas personas durante esta época en estos lugares de Estados Unidos, y que sencillamente es una joya escondida que van a disfrutar enormemente. En conclusión, hay muchas joyas escondidas en el streaming que realmente hay que darse el tiempo para verlas, ya que todo el mundo tiene un Netflix o un Disney Plus. Realmente darle la oportunidad a estas historias, porque de repente vamos a ver historias bastante originales y actores y actrices que quizás no salgan en grandes producciones, pero que sí son muy buenos y nos pueden dar una historia bastante buena. Este es un ejemplo bastante sencillo, quizás algo barata, no es una gran producción, pero que a pesar de las clasificaciones injustas de que son bastante bajitas, realmente es una historia bastante entretenida y al ser basada en acontecimientos históricos que realmente sucedieron, nosotros podemos aprender quizás un poquito de ella, de cómo las personas sobrevivieron en ese periodo de la época. Así que es una película recomendada en este canal y que sé que la van a disfrutar enormemente.
Y para finalizar, les pediré que le den like al video, se suscriban al canal y activen la campanita para que así YouTube recomiende más de estos contenidos. Y sin más me despido y hasta pronto.